¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la investigación científica, particularmente en cuanto a sus formas y los diseños metodológicos. Para esto es importante volver a señalar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que este es un ejercicio aproximativo. Por lo tanto, si se requiere mayor profundidad, lo más recomendable es consultar en la literatura especializada. Dicho esto, damos inicio a esta presentación. De entrada, es importante no perder de vista que en el campo de la investigación en ciencias sociales y humanidades, las ciencias han venido haciendo un ejercicio de organización para tratar de darle mayor claridad a las formas en que desde su quehacer se trabaja y se indaga sobre las problemáticas disciplinarias. Al respecto de ello, lo que vamos a presentar a continuación son algunas miradas y maneras en que una realidad puede ser abordada desde el ámbito de la investigación, en el entendido que aquí lo que se presentará parte de un ejercicio de síntesis a partir de la consulta de algunos autores y que estas formas de clasificar y organizar el quehacer investigativo parte precisamente de esta pluralidad y pretende orientar, pero nunca agotar, lo que se puede decir al respecto de tópicos como los que abordaremos a continuación. Dicho esto, podemos partir del hecho que cuando se habla de investigación podemos tener distintas concepciones, es decir, podemos imaginar, reconocer, identificar que la investigación puede ser vista desde múltiples miradas, como hemos apuntado hace un instante. Y en ese sentido, si algo ha venido caracterizando al quehacer científico, es particularmente la forma en que la organización, la clasificación, juega un papel primordial para hacer inteligible y comprensible todo aquello que finalmente tiene que ver con el mundo de la investigación científica y particularmente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Por eso es posible hablar de tipos, de propósitos, de intenciones, de modelos o enfoques o incluso de diseños. En este contexto es importante volver a subrayar que lo que a continuación se va a presentar es una forma de pensar a la investigación y de reconocerla a partir de sus formas de organización. Dicho esto, por ejemplo, podemos decir que según su nivel de profundidad o alcance, cuando hablamos de un proyecto de investigación, es posible, por ejemplo, pensar que si nos referimos a su alcance o nivel de profundidad en cuanto a la forma en que se indaga una problemática o un problema de investigación disciplinario, podemos hablar de investigaciones de carácter exploratorio. Es decir, son ejercicios que por su naturaleza suponen primeros acercamientos a problemas de investigación que son novedosos, que son emergentes y por lo tanto lo que nos recomiendan los metodólogos es que reconozcamos que estamos haciendo un proyecto de investigación de carácter exploratorio. También hay investigaciones descriptivas, es decir, aquellas que se centran en el análisis de los factores o variables que pueden estar determinando un problema. Para ello se basan en un ejercicio de carácter descriptivo. Finalmente tenemos las explicativas, es decir, aquellas que pretenden identificar y demostrar especialmente las causas que definen un problema de investigación. En todo caso, con las explicativas estaremos pensando que por su nivel de profundidad o alcance son las investigaciones de mayor envergadura por el tipo de resultados y particularmente el nivel de explicación al que llegan para poder comprender y contribuir a la solución de algún problema sobre el cual ella particularmente ha trabajado. Según sus propósitos, aquí tenemos un par de imágenes, en donde podemos ver sus características constitutivas. Primero hay un camino y después hay un camino que se bifurca. ¿Qué es lo que queremos investigar y por lo tanto cuál camino elegimos a partir de los propósitos que pretendemos? En ese contexto, por ejemplo, se puede hablar de investigaciones puras, básica, fundamental o teórica, es decir, la que toma como contexto de trabajo la posibilidad de
construir, de producir conocimiento que finalmente conduzcan a el establecimiento de teorías, particularmente generalistas o incluso algunas premisas conceptuales que conforme se van apropiando las comunidades de ellas y los tipos de investigación y conocimiento que van alcanzando, finalmente generan premisas conceptuales que terminan o culminan en teorías. También tenemos la investigación aplicada, es decir, aquella que por su naturaleza es activa y dinámica, que depende particularmente de la investigación pura o básica, porque finalmente en ella reconoce una dimensión teórica que finalmente se confronta con hechos empíricos y finalmente produce un tipo de conocimiento que se aplica o que permite el desarrollo de alguna propuesta. Estamos efectivamente hablando de algo muy cercano a lo que sería la investigación, el desarrollo y la innovación. Estas son según sus propósitos, en pura y aplicada. Pero también tenemos otro tipo de investigación si hablamos, por ejemplo, de los enfoques, es decir, qué es lo que nos ofrece la investigación en ciencias sociales y humanidades para iluminar una forma de trabajo que particularmente habla o asume a partir de enfoques. En ese sentido, podemos hablar de las investigaciones cualitativas, que son primordialmente investigaciones que nos permiten el acceso rápido a situaciones y contextos naturales donde se está presentando, donde el investigador reconoce que hay un asunto de interés disciplinario para ser abordados desde este enfoque. En ese sentido, son investigaciones que nos permiten explicar sí, pero no comprobar. ¿Por qué? Porque la comprobación tiene que ver más bien con lo cuantitativo. En el caso de lo cualitativo, ubicado en el paradigma fenomenológico o hermenéutico interpretativo, tiene como premisa la comprensión para poder interpretar un fenómeno. Y en ese contexto entonces tenemos que sus diseños son particularmente flexibles, dinámicos, heurísticos, responden al contexto y al proceso mismo de la indagación desde donde un investigador finalmente realiza su trabajo. En ese sentido, los datos que arrojan o los descubrimientos a donde conducen permiten que se obtengan ejercicios de carácter descriptivo y testimonial. Por lo tanto, la evidencia empírica tiene este tipo de tratamiento. Ahora bien, en el caso del enfoque cuantitativo, tenemos lo contrario. Son enfoques que permiten la explicación de fenómenos o problemas. Y en ese contexto, el acceso a la realidad permite, por su diseño, por su enfoque, que estemos provistos de condiciones para poder comprobar los resultados que se obtengan a lo largo del trabajo de campo. Esto porque finalmente el diseño del que se parte es particularmente riguroso y sistemático. Si hay un enfoque que particularmente reúne las condiciones para respetar prácticamente en lo absoluto lo que se conoce como método científico, es particularmente el enfoque cuantitativo. En ese sentido, los resultados que arrojan pueden ser generalizables y particularmente emplea un lenguaje de corte estadístico. Para complementar lo que se ha dicho al respecto de lo cuantitativo y cualitativo, podemos decir que si hablamos de un enfoque cuantitativo, su modalidad se centra entonces en ser un tipo de trabajo de investigación que conduce a resultados explicativos, correlacionales, evaluativos y comparativos. ¿Por qué correlacionales? Porque finalmente pone al servicio de la investigación la indagación y explicación de variables que por sus características tienen una condición vinculante. Y en ese sentido, entonces, esta misma condición que permite la valoración de la relación entre una variable, por ejemplo, independiente y dependiente particularmente, lleva a que el ejercicio permita la obtención de resultados que a través de un análisis de carácter
estadístico permite precisamente la valoración del comportamiento del problema que se ha investigado y por lo tanto son estudios preferentemente de carácter comparativos, es decir, podemos finalmente comparar los resultados de un estudio con otros estudios, pero también al mismo interior de la investigación, generar condiciones para poder comparar si finalmente la investigación no necesariamente se circunscribe a un contexto, sino que toma como unidad de análisis dos elementos que por su naturaleza son afines pero contrastantes en su propia condición. Mientras tanto, en lo cualitativo, podemos decir que se parte del paradigma fenomenológico, por lo tanto, puede echar mano de paquetes etnográficos y donde lo constructivista, perdón, está presente por la propia naturaleza del estudio en virtud de que se sitúa en contextos naturales de donde ocurre finalmente aquello que quiere investigar. Y en ese sentido, ya hemos dicho que su diseño es flexible, es dinámico, es heurístico y por lo tanto los estudios por el nivel de interpretación que arrojan supone un ejercicio de carácter holístico, donde el todo es analizado desde sus partes, pero sus partes no pueden ser comprendidas si no son en el contexto de la totalidad del fenómeno que se ha estudiado. Los ejercicios de interpretación son de carácter hermenéutico, pero también en algunos casos es posible hacerlo desde las premisas que establece el llamado interaccionismo simbólico. Entonces con esto tenemos que a propósito de los enfoques o las modalidades y sus modalidades, perdón, tenemos dos caminos que en algún momento se cruzan, pero son diferentes por lo que hemos anotado antes. Si nosotros queremos ver a partir del diseño la forma o el tipo de investigación al que podemos llegar, podemos hablar de tres tipos: el experimental, el cuasi experimental y el no experimental. En el primero de los casos estamos hablando de diseños donde se controlan las variables del estudio, es decir, el investigador tiene la posibilidad de gestionar y administrar la forma en que finalmente está reconociendo en una situación experimental las variables primordiales de su estudio. Por lo tanto, genera las condiciones para poder medir y contrastar finalmente sus resultados. A propósito de una investigación que se centra en un problema de causa y efecto. En cambio, la cuasi experimental no necesariamente parte de la misma premisa de someter a control las dos variables, pero sí por lo menos una de ellas. Y en este caso, cuando esa variable tiene que ver con el grupo de estudio, habrá que reconocer que lo que plantea este tipo de diseños es que los grupos que se eligen son grupos que previamente ya están constituidos. En cambio, cuando hablamos de un diseño no experimental, quiere decir que no hay forma de tomar control en este tipo de diseños porque sus variables son estudiadas en el contexto natural en que se presenta y dan pie finalmente al problema de investigación sobre el cual se quiere estudiar. En este caso, por ejemplo, si bien es cierto que en lo experimental y cuasi experimental estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, de ejercicios que posiblemente pueden estar cercanos a disciplinas como sería la psicología, que habrá que decirlo, dependiendo de la universidad, será finalmente el campo de conocimientos donde se ubique, de tal suerte que puede estar en el ámbito de la salud o en el ámbito también de lo social o de las humanidades. En ese sentido, entonces, lo experimental y cuasi experimental estarían cercanos a estas disciplinas, mientras que lo no experimental estarían, por ejemplo, cercanos a disciplinas como sería la educación, la comunicación, la antropología, la psicología, por ejemplo. Pero finalmente, la decisión en el diseño, si estás haciendo un proyecto de investigación, la puedes tomar tú, pero siempre en colaboración o con la orientación
de un director de tesis. Dicho esto, entonces vamos a los apuntes finales. Por ejemplo, decía en el campo de la educación o de otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, podemos darnos cuenta que tenemos distintas alternativas para poder hacer un proyecto de investigación que se preocupe por estudiar un fenómeno o problema que se ubique en algún campo de conocimiento o disciplina, como he referido ahorita en el caso de la educación. Pero también es verdad que es necesario que, acompañado por el director, el tutor académico o metodológico o asesor finalmente de un trabajo recepcional, sepamos como estudiantes de formación o investigadores principiantes que hay distintas maneras de asumir lo que nos puede permitir la investigación en ciencias sociales y humanidades a partir de algunas de sus premisas, si están vinculadas a enfoques, diseños, niveles de profundidad o tipos. Eso es importante que se decida. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, el investigador educativo debe de saber determinar lo que teórica como metodológicamente demanda declarar su proyecto de investigación. Y cuando se toman este tipo de decisiones, es importante dejar dicho que son decisiones que son fundamentadas en sí lo que conoce disciplinariamente quien está coordinando o tiene el empeño y la decisión de planear y diseñar un proyecto de investigación. Pero también es importante reconocer que dependiendo del tipo de nivel educativo en donde se encuentra y finalmente también la etapa formativa que esto supone, se necesita también del acompañamiento. Y en ese caso, el director de tesis es primordial. Por lo tanto, hay que escucharlo, pero también hay que consultar a la literatura especializada, porque recuerden, lo que aquí se ha presentado es un ejercicio de acercamiento, de aproximación. No todo está dicho o ha sido dicho. Lo más importante es la forma en que tú, como investigador principiante o formándote en el terreno investigativo a nivel de licenciatura, puedas finalmente también tener un referente que sea enriquecido por la literatura especializada. Gracias por esta oportunidad que me han dado para compartir estas reflexiones y también esta información que permite aproximarlos al mundo complejo de la investigación en ciencias sociales y humanidades. Hasta pronto. Gracias.